Hola, buenos días para todos y para todas las personas que se van a conectar hoy en este live. Estoy muy emocionada porque vamos a compartir con Estela de Creciendo con Palabras y ella nos va a hablar sobre su método de aprendizaje de lenguaje, algo natural. Entonces vamos a conectarnos con ella. Para empezar, como les decía, muy emocionada que ella nos hubiera dado la Hola, oportunidad de estar aquí con nosotros. Hola Estela, ¿cómo estás? hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? muy bien, gracias a Dios. Sí, también estamos bien aquí. Sí, Ah, me alegro mucho. me alegro mucho de estar aquí esta tarde. Bueno, tarde para mí, mañana para ti. Mañana para nosotros, sí señora. Ahí, en Sí, esa estamos, así está mejor. sí, yo también tengo un poco de luz. Si oís mucho ruido de fondo, me lo decís, porque hay un poco de tráfico. Entonces cerraría la ventana. Yo voy a aprovechar y me coloco los audífonos también porque a veces hay Vale, mucho ruido y si es sí, bueno, pues que quede buena la calidad del audio. a ver qué tal. Las que se vayan conectando, que digan si oyen bien, si se oye bien la voz. Vale, si nos escuchan bien, nos ven bien. Yo te escucho mejor ahora, Laura. Claro, claro, es que el Sí, audífono ayuda mucho. sí, Sí, súper muy chévere. Pero bien. bueno, vamos, ya se están comenzando a conectar las personas y la idea es que pues tenemos con mucha ilusión este live, muchas preguntas, mamás emocionadas por el tema, porque la verdad es que el lenguaje es algo que a veces nos preocupa mucho, sobre todo a las mamás primerizas, cuando nos comparan o nos mandan las famosas tablas, ¿no? Su Sí, hijo tiene tantos meses, ya debería decir tantas palabras, y uno apenas se comienza como a asustar, bueno, ¿en qué momento está sí, pasando esto? Porque mi niño de pronto no tiene como, no ha llegado a lograr esos hitos que se supone debe cumplir y cómo hago para ayudarlo. Entonces, básicamente por eso fue la invitación y sí me gustaría que empezáramos contando, que nos contaras un poquito quién eres, qué es lo que haces y un poquito más de ti para comenzar luego a hablar sobre el método de aprendizaje natural. muy bien. Bueno, pues soy Estela Bayarri, soy logopeda infantil y lingüista también, y trabajé al acabar de diplomarme en un centro de atención precoz, que aquí en España hay estos centros en todas las, por ejemplo, en Barcelona, en muchos barrios de Barcelona hay un centro de atención precoz que atiende a niños y sus familias desde 0 a 6 años y es público, es un servicio público. Entonces, en estos servicios hay logopedas, psicólogos, fisioterapeutas y neuropediatra. Entonces, puede ir cualquier mamá que tenga un niño que vea algún aspecto del desarrollo cualquiera, desde muy leve, que al final no acaba siendo nada, solo necesita un acompañamiento o resolver algunas dudas, hasta realmente problemas graves del desarrollo. Por eso este equipo de logopedas, fisioterapeutas, neuropediatra, psicólogas, ¿no? Entonces yo trabajé allí durante más de 6 años y la verdad fue una experiencia increíble y aprendí muchísimo, ¿no? O sea, mi práctica profesional la hice allí, ¿no? Durante más de 6 años. Pero por el camino también fue muy bonito porque tuve el placer de especializarme en este método que yo le llamo método natural de lenguaje, que en ese momento lo hice con una profesional de aquí de España, que trata sobre, le llama la intervención naturalista. Y ese natural o naturalista tiene que ver con el contexto natural del niño, que es tan importante. Porque el niño es lo que lleva él y el entorno, el ambiente. Y siempre lo digo yo y lo dicen muchos profesionales, que con el niño no se puede hacer nada, lo que lleva él lo lleva. En cambio, con el entorno se puede hacer todo, se puede hacer todo, se pueden hacer muchos cambios, ajustes, o sea, el entorno tiene un impacto muy grande. Entonces, por ejemplo, yo empecé a aplicar esta intervención naturalista en el centro de atención precoz. ¿Y qué significaba eso? Pues que desde el primer día los niños y familias que venían al centro entraban en la sesión todos, mamá, papá, niño, o mamá sola o papá con el niño, siempre. Yo no concebía las sesiones de niños y yo solo. ¿Por qué? Porque
muy bien trabajar con el niño porque eres una profesional y sabes cómo comunicarte con el niño, sabes qué cosas puedes hacer para favorecer este lenguaje. Pero mamá y papá necesitan saberlo también. Necesitan saber desde el primer momento qué pueden hacer ellos. Y entonces, viendo a la profesional, hablando con ella, pueden ir aprendiendo esas estrategias, esas herramientas, saber qué favorece, qué no favorece, y luego irse a casa y tienen toda la semana o hasta que nos volvemos a ver para irlo poniendo en práctica. Que si no están en la sesión, pues se pierden toda esta información. Muchas veces en estos tipos de centros se trabaja logopeda con el niño y sí que de tanto en tanto hay entrevistas con la familia, pero quizás pasan 3 meses. ¿Qué pasa en esos 3 meses? ¿Qué hacen los papás en casa si no saben qué pueden hacer ellos o ni tan solo saben que pueden hacer algo? Y de ahí la pregunta lo que decías al principio, Laura, de que esas preocupaciones que tenemos las mamás con el lenguaje, bueno, saber que sí que podemos hacer cosas desde casa, en cualquier caso, sea algo que en realidad al final ya veremos que no es preocupante, pero que a nosotras nos preocupa porque tenemos dudas, hasta todo tipo de dificultades, que ya lo hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, vuelvo a mí, entonces yo me especialicé en este método, lo puse en práctica, han pasado los años, he sido mamá, siendo mamá, mi hijo tiene 6 años y medio ahora, pues puse en práctica todo lo que yo conocía con él. Mi hijo además es un niño trilingüe, tiene 3 lenguas y ha ido muy, muy bien la crianza, o sea, el aprendizaje de las lenguas. Papá también o sea, no sabe sobre método natural, pero de manera natural ha puesto en práctica muchas de estas cosas, porque realmente ahora lo comentaré, lo que es el método natural. Y esta palabra de natural es porque son cosas naturales que hacemos de manera natural. Y Claro. luego, pues ya por fin los últimos 4 años, ya me he puesto pues yo con mi cuenta de Creciendo con las Palabras para poder ofrecer toda esta ayuda a todas las mamás que les guste esta manera de ver la crianza y de ver el desarrollo del lenguaje de sus hijos y de saber que desde casa pueden hacer muchísimo. Claro, y es que es un alivio, como te digo, a veces, como decías, pueden ser cosas muy leves y uno se preocupa demasiado y saber que uno puede hacer pequeñas cosas que yo sé que más adelante nos vas a dar de pronto unas pautas de cómo como papás y mamás podemos acompañar ese proceso de forma natural, aprovechando mucho el contexto, ¿no? Porque a veces hay metodologías que de pronto son cosas que el niño no conoce y uno trata primero de explicarle qué es eso y como interiorizarle cosas con las que no convive a diario. Entonces, cuando lo hacemos de forma natural, pienso que podemos aprovechar mucho ese contexto y esa unicidad también de la familia, ¿no? Porque cada familia tiene sus propias formas de comunicarse, su entorno, entonces sí es importante aprovechar como todas esas herramientas. Entonces Totalmente. yo ahorita sí quería preguntarte sobre el método natural, en qué Sí. consiste, cómo funciona y El cómo método lo podemos natural, como ya dar. iba diciendo un poquito, se basa en cómo las mamás, hablaré de mamás en general porque es la mayoría de nuestra audiencia y son quizás las que nos preocupamos más. Están incluidos los papás cuando digo mamás, pero diré mamás. Pues las mamás, cuando nos comunicamos con nuestro hijo, hija, desde el momento de nacimiento, desde que es un bebé, nos comunicamos de una manera especial. No nos comunicamos con nuestro hijo bebé y cuando va creciendo de la misma manera que hacemos con un niño más mayor o con un adulto. Entonces, hay una serie, todo esto está estudiado de qué manera nos adaptamos, de qué manera miramos a nuestros hijos, les escuchamos, les devolvemos un modelo de lenguaje, tenemos en cuenta lo que nos dicen, aunque no sea con palabras, porque al principio el bebé no dice ninguna palabra, pero nos está comunicando ya muchas cosas, nos está haciendo caritas, nos está haciendo voces, nos está haciendo muchas cosas, que todo eso es comunicación, ¿vale? Pues entonces todo esto está estudiado lo que realmente es favorecedor del lenguaje. El método natural lo que quiere hacer es, en casos que surgen ya algunas preocupaciones, dudas sobre el lenguaje, pues llevar a la conciencia esas cosas que funcionan, que son favorecedoras sin duda, y que las mamás lo puedan hacer de manera consciente si no lo están haciendo de manera natural.
¿Por qué no puede ser que no lo hagan de manera natural? Pues porque a veces, a ver, yo he dicho que muchas mamás hacemos estas adaptaciones o casi todas, pero también es cierto que hay muchos estilos de comunicación. No todas las mamás hablamos igual con nuestros hijos. Si no, no estaríamos aquí, ¿verdad, Laura? Porque todo el tema de Claro. la crianza, claro, hay mucha diversidad de estilo de comunicación, de interacción con nuestros hijos. Pues también puede ser que hayan mamás que están usando un lenguaje, una comunicación que no es tan favorable, que no va con los intereses del niño, que quizás no le está proporcionando demasiado input que el niño necesita. Bueno, toda una serie de cosas que con este método lo que yo hago es valorar la comunicación que se establece entre mamá e hijo o hija. Yo valoro esos momentos comunicativos, como decíamos, de momentos naturales de casa, de momentos del día a día, de a la hora de las comidas o jugando o también mirando un cuento o estando con el niño. Yo valoro esos momentos comunicativos y me doy cuenta, o sea, valoro dos cosas. Valoro, por supuesto, el lenguaje del niño y entonces podemos entender si realmente se está desarrollando con normalidad o hay algo que nos debe preocupar un poco. Vemos el lenguaje del niño, pero también, muy importante para esta manera de trabajar, veo la comunicación de la mamá con el niño. Y esa comunicación, yo veo qué cosas sé que están favoreciendo el lenguaje y qué cosas quizás no están favoreciendo el lenguaje. Al contrario, puede ser hasta que lo están limitando y no dejan suficiente espacio al niño para poder hablar y para poder desarrollar su lenguaje. Entonces, esta es la idea. Desde las estrategias naturales que hacemos mamás con nuestros hijos y que funcionan, pasarlas a aquellas mamás que ven que no tienen suficientes estrategias, que ven que quizás no están o no lo ven o quizás no lo saben, pero al valorarlo pues nos damos cuenta y decimos, mira, esto no es favorecedor del lenguaje, esto sí, prueba de hacer esto, incluye esto, deja de hacer esto mejor. Pongo un ejemplo para que no quede en el abstracto. Un ejemplo que muchas mamás pueden estar preguntándose. Si es bueno corregir a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando los niños dicen una palabra que no está bien dicha o una frase que no está bien dicha, es bueno decirles, no, mira, se dice así, repite, va, no se dice así, se dice así. Por ejemplo, dicen balón y dicen varón o badón, porque hacen la L como una D, pongamos. Y no, badón no, balón. Bueno, pues esta estrategia de corregir explícitamente no es nada recomendable. Y hay mamás que lo hacen. Se piensan que diciéndoles que eso no se dice así y que repitan, el niño va a mejorar. Pero en cambio, lo que eso hace es parar la comunicación. La comunicación bonita entre la mamá y el niño, que, o sea, lo que hace es pararla por un lado y por otro, ponerle al niño como una frustración de, ay, no lo estoy diciendo bien, él se hace consciente de que no lo hace bien, pero todavía más, quizás este niño tiene una edad de desarrollo que no le permite repetir correctamente lo que su mamá le está pidiendo. Entonces tenemos un problema muy grande, porque la mamá quiere que repita algo que el niño no está preparado para decir correctamente. Entonces todos se frustran, porque el niño se va a frustrar y la mamá también. Y va a pensar, ay, no me repite, no lo corrige. Entonces, una estrategia en negativo, no corregir explícitamente. Siempre se debe hacer todo de manera implícita. Implícita significa que el niño no se da cuenta que le estamos corrigiendo. Por ejemplo, el mismo ejemplo, badón, por balón, decimos, ¡ay, balón! Y pronunciamos muy bien, balón. Pero no decimos nada más. No tenemos que decir que eso no estaba bien dicho. Simplemente le damos el modelo correcto y siempre le damos el modelo correcto. Y ya está. Vale, en ese sentido, por ejemplo, los niños que están como en ese proceso de balbuceo, hablar también, que hablan, ellos hablan, pero yo digo, uno no les entiende porque todavía no está bien como codificado. Aplica el mismo ejemplo, por ejemplo, que ellos dicen y señalan, no dice, ¿quieres que te traiga el juguete? ¿O quieres que te traiga el agua? ¿Quieres que te traiga la pelota? Sí. ¿Eso también lo podemos hacer de esa forma? Sí.
Claro, estamos en un estadio de desarrollo anterior, es un niño que aún no dice ninguna palabra, como el ejemplo que yo he dicho que ya decía alguna palabra aunque no pronuncie bien. Este niño es el que todavía hace balbuceos o vocalizaciones, sí que nos está comunicando y nosotros normalmente entendemos lo que nos quiere decir o más o menos podemos interpretar por el contexto. Es bueno que nosotras pongamos palabras a lo que está diciendo, como tú has dicho. Ah, ¿quieres que te dé el balón? Nos está señalando y dice, da, algo. El balón, el balón. Entonces, es muy bueno nosotras siempre poner palabras en eso. Lo que pasa que luego hay preguntas de mamás que me hacen, es, muy bien, pero si entonces siempre interpreto lo que mi niño me quiere decir, él sigue diciéndolo a su manera y nunca dice la palabra. Me dicen muchas mamás, ¿no? Bueno, primero, requiere tiempo. No va a ser de un día para otro. Tenemos que ver en qué estadio está de desarrollo y si vamos a ver las primeras palabras rápidamente o debemos esperar un poquito. Todo eso lo tendríamos que valorar en función de la edad, en función de cómo ha ido el desarrollo hasta ahora, en función del ambiente, etc. Pero otra cosa es, sí que es muy bueno que interpretemos y comprendamos lo que nos está diciendo nuestro hijo, aunque sea con este tipo de balbuceos, vocalizaciones, incluso sin nada, solo con gestos o señalar. Es bueno porque lo que hará es que la comunicación seguirá, no estará cortada. Si no entendiéramos a nuestro hijo sería terrible. Y nos pasa a veces, pero normalmente sí que es bueno, claro, interpretar para poder seguir con esa comunicación. Ahora, lo que sí que también es verdad es que, por ejemplo, niños que solo haciendo así ya le damos lo que quiere, ahí no está bien porque no estamos dando ningún modelo de lenguaje y ya ellos entienden que solo haciendo así tienen suficiente para comunicarse con nosotras. Y no, lo que queremos, por supuesto, es que empiecen a decir sus primeras palabras. Entonces, para esos casos, siempre debemos de la palabra y esperar un poco. Es decir, si hace así, creemos que lo que nos pide es agua, nosotros, agua, pero no dársela directamente tampoco, esperar un poco. Siempre con la comunicación con nuestros hijos es decir la palabra o interpretar y esperar. Que esa es parece muy obvio quizás, pero muchas mamás no esperan suficiente, hacen una pregunta y no esperan que ya la responden ellas. El niño pide algo, no esperan que ya se lo dan o sí que dicen la palabra, pero ya se lo dan. Esperar es una de las estrategias del método natural que es muy importante. Esperar, dejarle su espacio. A ver, cuando yo digo agua y me espero, ¿qué hace? ¿Vuelve a pedir con el mismo gesto o quizás hace una vocalización? Sí, primero hacía un gesto y luego ha hecho una vocalización y hemos hecho un cambio, porque lo que queremos es ir de gestos a vocalizaciones, a balbuceos, a primeras palabras. O sea que es muy bueno que si vemos que haciendo esto ya dice, pues ya ha dicho algo, ha dicho una vocal. Y así siempre, también cuando ya dice palabras que parecen palabras y nosotras volvemos a decir la palabra bien dicha, esperamos, a ver qué hace. Probablemente muchas veces ya se pueden autocorregir y lo van a decir mejor después de que nosotras hemos dado el modelo correcto. Claro, es que yo creo que hay algo clave que dijiste es esperar, como el tema de paciencia. Creemos que los niños apenas comienzan a balbucear, ya hablen, digan frases, sino bueno, hay que darle tiempo y espacio a que el niño vaya desarrollando como esa habilidad también. Exacto, porque sí que es cierto que hay niños que sí que van muy rápido en la etapa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo con mi hijo veía como una cosa nueva cada día, era impresionante, ¿no? Que cada día hay alguna cosa que te sorprende, que dices, madre, qué bonito, qué bien, ¿no? Pero hay otros niños que necesitan mucho más tiempo en este proceso de adquisición del lenguaje, mucho más tiempo de una cosa a la otra, pasan más, incluso semanas, meses. Entonces, en esos casos tenemos que ser pacientes. Pacientes no significa no hacer nada, significa hacer todo esto de manera en realidad muy constante. Vale, ahí en ese aspecto quisiera que nos dieras como un poquito de herramientas o algunas cosas que podamos implementar nosotros en casa para poder acompañar este proceso de nuestros niños. Sí,
Pues, por ejemplo, muy, muy importante, debemos dedicar tiempos con nuestros hijos cada día, diariamente. Por lo tanto, cada día debemos buscar un espacio que podamos estar con ellos de verdad. De verdad significa estando presentes con ellos y prestándoles toda la atención. No significa estar con ellos en la misma sala o en la misma habitación y a la vez yo mirando otra cosa, no, significa estar al nivel del niño, sentados en el suelo si es pequeñito, haciendo algo en común, que puede ser cualquier cosa que al niño le guste muchísimo, algún juego que le guste, algún cuento que le guste mucho, alguna actividad cualquiera, cualquier cosa que le guste mucho, es el momento de ponernos con ellos y adaptarnos a su nivel. Entonces, en esos momentos que yo siempre recomiendo como muy mínimo 15 minutos al día, porque estoy hablando de semanas normales en que hay escuela, trabajo, cenas, baños, ¿no? Pero debemos guardar, o sea, ponernos como importante estar esos 15 minutos mínimo con nuestro hijo de manera 100% presente. Que igualmente, como decía antes, las actividades cotidianas del día a día son útiles. O sea que, por ejemplo, el momento del baño, si tenemos presente todas estas cosas, puede ser un momento ya útil, ya puede ser un momento bueno. Si es un momento placentero, de que el niño se... Porque también hay momentos del baño a veces un poco caóticos, ¿no? Según qué familia, según qué niño, que no le gusta bañarse. Entonces, quizás no es tan buen momento porque vamos a estar más pendientes de otras cosas. Por eso tiene que ser un momento cualquiera, pero que sea realmente tranquilo, que al niño le guste hacerlo y que nosotras podamos estar 100%. Entonces, una vez estamos en ese momento con ellos, pues la cuestión es escuchar mucho al niño y observar mucho al niño, ver lo que al niño le interesa, qué cosas nos muestra y a partir de los intereses del niño, que es lo que será realmente significativo para él, iremos agregando todo este lenguaje que es a través de lo que él nos va mostrando. O sea que las vocalizaciones, gestos, palabras, depende del nivel en que esté el niño, nos vaya haciendo, tendrán que ver con ese momento compartido. Será más fácil para nosotras interpretar lo que nos dice porque es un momento muy compartido y del aquí y del ahora y por lo tanto nosotras podremos adaptarnos a ese nivel e ir añadiendo lenguaje, modelo de lenguaje de lo que nos está diciendo de una manera tranquila y como decía antes, sobre todo, también dando siempre esos momentos para el niño, esperar, dejar su turno, volver a escuchar, volver a observar y así todo el rato. Es como una toma de turnos, ahora nuestro hijo, ahora yo, de una manera pues significativa y sin, o sea, poniéndonos al nivel de lo que el niño necesita. Claro, entonces ahí es cuando viene el tema natural, ¿no? Porque a veces uno se imagina que el aprendizaje del lenguaje necesitamos como herramientas externas, ¿no? Por ejemplo, avisos con tortuga. Entonces, tortuga se dice así, le ponemos el aviso y como otras formas que son ya de repetición y repetición hasta que el niño lo diga. Pero me gusta mucho lo que hablas y es realmente primero conectar con lo que al niño realmente le gusta, porque ahí el aprendizaje va a ser mucho más significativo y va a ser mucho más aprovechable pues para el niño. Y también esos espacios de compartir con nuestros hijos, ¿no? Yo veía en uno de los posts que ponías ahorita en verano, que es como la época allá en Europa donde hay tiempo de compartir con los niños, que decías mucho, estate con tus hijos, aprovecha este momento para hablar con ellos, para mirar cómo en qué nivel están y comenzar a fomentar ese lenguaje de forma natural con el entorno que tienen. Entonces eso para mí ha sido, pues como te digo, como una luz, porque a veces creo que nos complicamos mucho como papás en ese sentido y hay muchas cosas que podemos hacer con ellos de forma, como dice el método natural, de forma muy como tranquila con lo que tenemos. Exacto, sí. Lo del verano me vino por eso, porque pienso, a lo mejor muchas mamás estaban en un momento de que sí que tenían dudas, pero viene el verano y piensan, bueno, va, vacaciones, ahora lo dejamos, ya volveremos. Pero es que esta manera de comunicarnos con nuestros hijos y además entenderlo, se entiende bastante rápidamente con una primera sesión, por ejemplo, de entender estas cosas y se puede poner en práctica ya mismo, desde el primer momento. No sé si ha sido un post que he hecho hoy
o el que haré mañana. Lo digo, las familias que consultan conmigo ven cambios desde el primer día, porque ven cambios en ellas mismas, en la mamá. La mamá se ve diferente. Primero que se quita un peso de encima al hablar conmigo y compartir esa preocupación, que muchas veces, no es nada grave realmente. Claro que hay casos de niños que tienen pues ya lo que llamaríamos retrasos o trastornos del lenguaje, pero realmente Sí. estos casos son pequeños, es un porcentaje pequeño, pero bueno, importante también. Pero la mayoría de dudas que las mamás tienen es en casos de niños que van a desarrollar el lenguaje de manera normal, aunque sea de un poco más lenta que otros niños de su edad, o lo que tú decías, Laura, al principio, que no sigue la tabla de desarrollo que le han pasado, pero no importa, porque sí, las tablas importan, son importantes, nos ayudan sobre todo a las profesionales a tener una pauta, pero hay muchos otros niños que no siguen esta pauta de desarrollo, que lo hacen a otro ritmo de adquisición y no por ello es algo anormal, al contrario. Estos niños harán su proceso en otro ritmo y llegarán al mismo punto que cualquier otro niño. Eso en términos generales. Por supuesto, hay casos que se deberán ver y ya hay unos signos que nos indican que allí hay algo más, cuando hay errores más extraños, cuando realmente ni poniendo en práctica lo que funciona ves cambios. Entonces, en esos momentos sí que es cuando decimos, quizás aquí está pasando algo más. Pero en la mayoría de casos, poniendo en práctica, y ahí vendría un poco eso que hablamos, Laura, esa pregunta de ¿para quién va dirigido el método natural? Todas las mamás e hijos pueden beneficiarse de este método natural porque lo primero que deberíamos hacer es ajustar la comunicación que nosotras mamás dirigimos a nuestros hijos y saber qué cosas funcionan y qué cosas no van bien. Entonces, como eso va bien para todo el mundo, al menos un primer contacto y saber si estoy realmente poniendo en práctica quizás alguna conducta que no es favorecedora y eliminarla, o poner en práctica todas estas estrategias de la espera, de los turnos, de ponerte realmente a la altura de tu hijo, de entender los porqués, eso sirve para todo el mundo. Luego tendríamos que ver pues, casos que ya no se están desarrollando de manera normal, pues ahí ya tendríamos que poner más ayudas, aparte del método natural. Pero el método natural también sería quizás el primer punto, el primer inicio, digamos. Vale, en ese sentido me gustaría que nos hablaras un poco desde tu experiencia, qué ventajas puede traer a una familia el método natural y qué de pronto desventajas se pueden considerar en su aplicación. Las ventajas serían que la familia va a aprender todas estas estrategias y situaciones que funcionan y las va a poder poner en práctica desde el primer día. Y va a notar, como decía, cambios, porque la familia ya o la mamá va a estar diferente en la comunicación y se va a sentir más relajada seguramente. Por lo tanto, la comunicación fluirá más y sabrá cómo ayudar a su hijo porque entenderá los porqués y ese nivel que tiene, etcétera, y qué cosas puede hacer para favorecer el lenguaje. Es decir, que lo puede hacer desde el primer día, viendo cambios muy rápidamente y ponerlo en práctica en todas las situaciones de la vida, del día a día, del juego, de los cuentos. Siempre se puede poner en práctica. Eso no quiere decir que se vaya a poner en práctica siempre, porque ya sabemos cómo es el día a día, como decía antes, de ajetreo, de trabajo, de ahora no estoy al 100% ni mucho menos. Esos momentos seguirán siendo similares a como eran o no, porque de hacerse consciente de estas cosas poco a poco lo van integrando en otros momentos del día y realmente los cambios son más duraderos y más extensibles al resto del día, ¿no? Pero sobre todo esos momentos de calidad con nuestro hijo, la mamá va a estar poniendo unas estrategias muy favorecedoras. O sea que esas serían las ventajas de poderlo hacer desde casa, de poder usar cualquier momento con tu hijo en cualquier momento del día y de la semana, el fin de semana, en cualquier momento. Esas serían las ventajas. Las desventajas, bueno, desventajas no hay, porque como decía,
A todas las familias les puede ir bien conocer todo esto, no tiene ninguna contraindicación, no es ningún, como tú decías también, Laura, no se tiene que hacer nada especial, es decir, ni actividades extrañas, ni actividades dirigidas, ni actividades didácticas, es todo a través de la comunicación con tu hijo normal que sueles hacer en tu vida normal, jugando con él, mirando cuentos. Eso sí, por ejemplo, si hay papás, mamás que no suelen jugar tanto con sus hijos o que no suelen mirar cuentos con sus hijos, aquí sí que yo les diría que es muy recomendable que lo hagan, porque son situaciones buenísimas con nuestros hijos. Para ellos, el juego es importantísimo, es desarrollo, es su manera de explorar el mundo. Y lo hacen desde que nacen hasta 6, 7 años y más. Pero estos 6 primeros años el juego es importante. Por lo tanto, sí, hay mamás que están escuchando que no juegan con sus hijos, deberían hacerlo y deberían saber cómo. O sea, eso por un lado. Y mirar cuentos también. Los cuentos son una maravilla. Además, los niños van a tener que aprender a leer. Yo no estoy hablando ahora de leer, pero el hecho de estar en contacto con cuentos desde bien pequeños les va a llevar, aparte de favorecer el lenguaje, que eso es lo que yo trato, también van a coger un gusto por la lectura o por los cuentos desde bien pequeños, que les va a permitir empezar un proceso luego de leer y escribir mucho más también natural. Y entonces, por lo tanto, mirar cuentos desde bien pequeños tiene todos los beneficios que podamos imaginar. Entonces, desventajas en sí no hay, pero lo que podría decir Laura es quién no se podría beneficiar tanto de este método. O sea, por un lado, sí que se beneficiarían, como para saberlo como base de la comunicación, cualquier madre, con cualquier hijo en cualquier nivel de lenguaje, edad desde 0 a 6 años y dificultad. Pero si ya estamos, como decía antes, ante un retraso más importante del lenguaje, incluso trastorno, o cosas que hablaremos ahora de aquí un momentito, porque ya han sido algunas mamás que han hecho estas preguntas, por ejemplo, lo típico de pronunciación, que les cuesta pronunciar palabras, por ejemplo, la típica R o la S a veces les cuesta, o los grupos con R o con L les cuesta, o a veces cuesta mucho también lo que son los fonemas R simple LD, RLD. Estas tres se llama el triángulo RLD. Hay muchos niños que hay una edad que tienen dificultades con estos fonemas. Entonces, cuando hay casos particulares de fonemas o de retrasos más importantes, ahí se van a tener que hacer ya sí actividades terapéuticas, digamos, ¿no? Por ejemplo, para aprender a decir la R si no la sabe decir, sí que vamos a tener que hacer unos ejercicios de lengua, de fonemas, que no es método natural. Esto no es método natural. Lo que pasa que si usan las estrategias del método natural, también les van a estar ayudando, porque imagínate que un niño no dice bien la R y la mamá está dando el modelo correcto en el lenguaje espontáneo con su hijo, muy enfatizando esa R, pero sin decirle que no la dice bien, también le va a estar ayudando. Pero si vemos que no, por sí solo el niño no la acaba de decir bien, va a necesitar una ayuda concreta sobre la R. Entonces, beneficios todos, y no es por nada, pero es que es lo natural que hacemos las mamás y papás con nuestros hijos, que favorece. Y cuando se necesita algo más que el método natural, en casos específicos de errores concretos como de fonemas, de pronunciación o trastornos más importantes. Claro, y ahí es cuando pues te leía y te conocí, hice mucho clic con el método precisamente por eso, porque es algo que no se siente invasivo, no se siente como autoritario, pues en el sentido de que obligamos a los niños para lo que no están preparados, sino que precisamente es estar con ellos y poderlos guiar, acompañarlos, como decías hace un rato, pronunciando bien las palabras, poniéndole nombre a los objetos, a las situaciones, de forma muy natural, hasta que el niño, dentro de su proceso propio, puede llegar a lograr lo que nosotros queremos o lo que esperamos que un niño logre en edades de 0 a 6 años. Entonces,
por eso conecté tanto con tu mensaje, por eso te invité, porque lo siento muy relacionado con esto de crianza respetuosa. Y por eso pues te agradezco estar acá y sí me gustaría un poco, yo creo que después de uno escucharte, uno dice, bueno, yo quiero más, ¿cómo hago para aprender más? Vi que tienes un libro también donde explicas estas estrategias, me gustaría que hablaras un poquito sobre eso. Sí, pues bueno, me pueden encontrar en mi perfil de Creciendo con las Palabras, aquí en Instagram y en Facebook también, que en Facebook comparto cosas distintas, porque a veces hay cuentas que tienen lo mismo. Yo suelo poner cosas distintas en Facebook, o sea que es bueno seguir en los dos lugares. Mi web, actualmente tengo una web que si buscan en mi bio van a poder ir y van a poder ver muchos, muchos posts, ya artículos que hablo sobre todo esto y muy, muy extensos para edades de, o sea, de 18 meses a 2 años, luego de 2 a 3 años, de 3 a 4 años, actividades concretas, son actividades que son naturales, pero las pongo en palabras y explico cómo hacerlo. Hay mucha información en el blog, pero mi web cambiará en breve porque estoy haciendo una nueva web con mis nuevos, digamos, servicios que estoy desarrollándolos, porque hasta ahora tengo pues, asesorías individuales con este método, que pueden encontrar también en la web que buscarían en mi bio, pero voy a, como digo, lanzar una nueva web con los servicios mucho más claros y desarrollados de estos últimos meses que he estado trabajando mucho. Y entonces sí, escribí un libro, eh, ahora no recuerdo, pero 2 años quizás, 2 años, porque tenía ganas de poner en un lugar todo esto que me había dado la experiencia primero profesional como logopeda en aquel centro de atención precoz y especializándome en ese método natural. Y luego, al ser madre, pues me di cuenta de muchas más cosas. Y luego también viví en Londres 3 años. Allí conocí muchas mamás de habla española que necesitaban ayuda y que no encontraban una buena ayuda en los servicios de logopedia tradicional que encontraban allí en el Reino Unido. Y al encontrarme, pues también se les hacía un clic, una luz. Son palabras que también mis mamás me han ido diciendo, que ven que este método natural no lo ven mucho en otros lugares, que les gusta mucho, ¿no? Entonces, quería poner, o sea, la cosa era que yo me daba cuenta que siempre con mis mamás, mis familias, aunque los niños tengan diferentes edades, tipo, pues muchas mamás me consultan con niños de 2 años, pero también hay de 3, 4, o sea, una franja, digamos, de entre 2 y 4 años es las que más tengo de mamás, no es normal porque es cuando esperamos que el niño empiece a hablar o que ya diga cosas a los 2 años y luego pues a los 3 y 4 si todavía siguen viendo que la cosa no avanza bien, pues es cuando más consultas tienen, ¿no? Las madres. Yo me daba cuenta que aunque las edades eran distintas y cada caso es individual y concreto, muchas, muchas, muchas estrategias que les decía a cada una eran similares o las mismas. Y tenía ganas de ponerlo en un lugar. Y por eso escribí el libro. El libro se llama Ayudando a nuestros hijos a hablar de manera natural. Y tiene 5 capítulos. El primer capítulo hablo sobre desarrollo del lenguaje, pero desde mi punto de vista. En el segundo capítulo hablo de lo que es la intervención naturalista o método natural. Luego dedico el tercer capítulo al juego en concreto, cómo jugar con nuestros hijos para desarrollar, para favorecer el lenguaje. El capítulo cuarto es sobre los cuentos, también cómo mirar cuentos con ellos de manera favorecedora. Y el capítulo 5 es sobre familias multilingües, que hablen más de una, o sea, 2 lenguas o 3 lenguas o 4 lenguas en casa, porque como es mi experiencia personal con mi hijo, y además en Londres también, todas las mamás que conocía, pues como eran hispanohablantes, más vivir en Londres, más a lo mejor la pareja era de otro lugar, eran familias bilingües o trilingües. Y también el método natural les puede ayudar mucho a estas familias. Este libro lo podéis encontrar mirando en mi bio también, está el libro, está allí, o en mi web también en la zona de guía. Súper chévere. Me gusta mucho lo que manejas ahí porque es como sacarle provecho a lo que uno ya hace. Si uno ya lee cuentos con sus hijos, por ejemplo, ya juega con ellos, ¿cómo puedo aprovechar más ese tiempo o hacer más efectivo como ese desarrollo del lenguaje de nuestros hijos? Entonces me parece algo maravilloso que podemos aplicar. Me ha gustado mucho. Yo quisiera que ya ahorita pues vamos finalizando con las preguntas que teníamos Sí.
que nos dejaron durante la promoción pues de este live. Entonces, no sé si las tienes ahí apuntadas. Sí, había la pregunta de una mamá que decía qué hacer con el caso de rotacismo. Ella decía que era dificultad de pronunciar sonidos, ¿no? Bueno, realmente rotacismo es dificultad concretamente de pronunciar la R. Es una pregunta tan hecha, ¿no? La de la R. Voy a decir, por ejemplo, la R realmente, la R múltiple, la RA, es el fonema más tardío. Es decir, los niños no suelen decir este fonema bien dicho hasta los 4 años y medio, 5 y hasta los 6, 6 y medio. Es decir, se puede considerar normal que un niño no diga la RA hasta bien los 6, 6 años y medio, hasta 7. Aunque, por eso he dicho 4 años y medio, hay niños que a los 4 años y medio ya la dicen, ¿vale? Pero hay muchos que no, todavía. Entonces, ¿debemos preocuparnos si nuestro hijo de 3 años no dice la R? Seguro que no, segurísimo, no está preparado. Para nada vamos a querer que nuestro hijo de 3 años diga la R. No va a estar dentro de nuestras preocupaciones, ya nos podemos olvidar de ello. Tiene 4 años y medio, no dice la R. En principio no, tampoco, porque hasta los 6 y medio se considera normal en la evolución. Ahora, sí que es cierto, y eso, claro, lo tiene que ver una profesional, ¿no? Una especialista. Sí que es cierto que hay errores que el niño cuando hace la RA, y no la hace, quiero decir, puede hacer diferentes sonidos para compensar ese sonido que no le sale. Los típicos es hacer, en vez de la RA, hacer una R simple. Por ejemplo, en vez de decir perro, va a decir pero. Bueno, pues decir es una R simple en lugar de R múltiple está muy bien, está dentro del proceso normal de evolución, porque la R simple y la R múltiple se parecen mucho, pero la R múltiple la lengua vibra más, pero están en el mismo punto de articulación. Entonces, esta mamá no se tiene que preocupar si su hijo hace una R. Tampoco se tiene que preocupar mucho si está haciendo una L o una D. Otro tipo de error sería en vez de decir perro, decir pelo o decir pedo. También sigue siendo normal el desarrollo porque la D, la E y la R están aquí delante, igual que la RA. Entonces lo único que le falta a ese niño es vibrar la lengua, que lo aprenderá al cabo de un tiempo, porque todavía no está preparado. Ahora, el error que sí que ya nos puede preocupar un poco, por lo tanto nos puede preocupar incluso a los 4 años y medio, 5, si lo oímos decir de nuestro hijo, es que la RA la está haciendo como francesa. Ajá. En vez de perro, hace perro. Aquí sí que ya hay un poquito un problema, que no pasa nada, que esto se puede trabajar. Estoy diciendo problema, no, se puede trabajar, pero quizás este niño va a necesitar ayuda directa con la R. En cambio, los otros que dicen pero o pelo, quizás no necesitarán ninguna ayuda, lo harán solos. En cambio, si está haciendo perro, seguramente va a necesitar ayuda, porque esa R del francés, para decirlo algo, está aquí detrás, está aquí. Se hace con la lengua por la parte posterior y, bueno, por detrás de la boca. Entonces, no es tan similar a la RA. Entonces, le va a costar un poco hacerla. Eso por un lado, la R. Claro, con el método natural, cuando el niño todavía es pequeño, 3 años, 4 años, y vemos que la R no la hace bien, no pasa nada, hemos dicho que no nos preocupemos, pero con nuestros modelos que le iremos dando, dice pero, y nosotros, ¡ay, el perro, qué bonito! ¿Qué hace el perro? Le estamos dando el modelo muchas veces si nos damos cuenta que le cuesta, no le cuesta, porque ya digo, no es que le cueste, es que por desarrollo todavía no le toca hacer ese sonido. Es decir, con el método natural se va a beneficiar también. Ahora, cuando necesitara intervención por la R, porque realmente no le sale a los 6 años, 7 años, ya serían ejercicios más concretos. Otra pregunta, Laura, me la hicieron por privado y era si también era de pronunciación, ¿eh? Las mamás tienen muchas dudas también del tema pronunciación, que muchas veces no es preocupante. Muchas veces son errores normales del desarrollo. Los niños van adquiriendo los fonemas con el paso de los años. Al principio los más normales son las vocales, luego los más normales son la B, la M, la P,
Porque los bebés, ¿qué hacen? Ma, 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 pa, 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 ba, 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 da, da. Estos son los fonemas que va a aprender a decir muy rápidamente, la M, la P, palabras con M, con P, con B. Luego vienen otros, ¿vale? Entonces hay fonemas más complicados que por edad los adquirirá más tarde. Por ejemplo, quizás no nos parece complicado a nosotras como adultas, pero la S es un fonema que trae dificultades a veces, pero que muchas veces se soluciona solo. Y si no se soluciona solo, pues también tendríamos que hacer alguna intervención directa, ¿vale? Entonces, la pregunta de esta mamá era, mi niño de 4 años, todo lo que tiene el sonido K, lo dice como una T. Por ejemplo, coche dice toche, coco dice toto, no sé, cualquier palabra que tenga una K la dice como una T, 4 años. Pues todavía puede estar dentro del proceso normal. Hay muchos niños, no todos, porque hay niños que no hacen este error, pero muchos niños que antes de los 4 años sustituyen la K por una T y no pasa nada, es normal. Todavía no han aprendido que tienen esa parte de o sea, la T, otra vez, es un fonema que se hace con la lengua y los dientes. T, T. En cambio, la K, se hace con lo que se llama el velo del paladar, que está muy cerca de la campanita, ¿vale? O sea, es completamente, uno es delante, la T, y la K está detrás. Entonces, hay niños que todavía no se han dado cuenta, y eso sí, de manera inconsciente, que tienen esa parte del paladar allí detrás y que la lengua hace cosas allí detrás. No lo han ejercitado todavía y todavía no han dicho nunca en su vida el sonido K. No lo han dicho. Bueno, esto es un error de desarrollo normal hasta cierta edad. Y los 4 años puede ser que sea normal. Que de repente, y es una cosa sorprendente, empiezan a decir la T. Y ya está, ya está, ya está, ya dicen la T. Ahora, también es cierto que hay niños que siguen con esta habla de ta, 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 pero no ta, ta como un bebé, sino diciendo el toche y la cabeza y hablan mucho y todavía con la T y más mayores de 4 años. Quizás ahí ya necesitaríamos ver si realmente podemos hacer algo para ayudarles, para que pasen a hacer la K, que no se están dando cuenta que la pueden hacer. Y yo no Claro. tenía ninguna pregunta más, no tenía más preguntas así directas. No, a mí me había llegado la del rotacismo, que ya la Ujú. hablaste, Sí. y había como varias personas que en privado me hablaban que si esto iba a ser un taller, como para tener más información tuya y sobre el método. Por eso me gustaría que ya para que vamos finalizando, diéramos otra vez tu información, dónde te pueden Vale. conseguir y qué servicio estás ofreciendo ahorita, pues para la gente que está interesada en este método pueda contactarse contigo. Pues siguiéndome aquí en la cuenta de Creciendo con las Palabras, que la podréis ver aquí en tu perfil en el live de hoy, siguiendo las publicaciones de Instagram, de Facebook, comparto cada día información sobre estos temas. En el blog, como os decía, ahora está en mi bio, en mi página web, hay muchísimos artículos que os recomiendo mucho leer porque seguro que os responde muchas, muchas preguntas. Y si queréis hablar conmigo en privado, pues por supuesto me podéis mandar un mensaje. Vale, agradeciéndote mucho, Estela, yo creo que le sacamos mucho provecho. No sé acá las personas que están conectadas si tienen alguna pregunta adicional. He Si estado mirando un no, poco y me parece que no hay preguntas. ¿Hay algún comentario de que hay que tener como mamás y papás tiempo y paciencia? La interpretación de lo que los niños y niñas dicen es fundamental. Sí, muy bien. Pero no hay ninguna pregunta en el chat. Si alguien quiere, todavía está a tiempo. si alguien se anima a una pregunta aprovechando a la experta aquí en el tema, Yo muy te quiero dar chévere. las gracias a ti, Laura, por invitarme, porque yo también te sigo a ti hace mucho tiempo y también conecté con todo lo que decías, porque tiene que ver completamente con mi manera de ver la crianza. Y precisamente el método natural, cuando fui madre, lo conecté con esa crianza consciente. Tenía mucho que ver, tenía muchos puntos que se entreconectan. Y al principio también, Laura, hablabas del aprendizaje natural, que sería lo del método natural, pero yo todavía también hablo, me gusta hablar, no tanto aquí en las redes, pero
cosas que tengo en mente también sobre aprendizaje natural, pero en todos los sentidos, más allá del lenguaje. Yo en mi caso con mi hijo lo he experimentado. Mi hijo aprendió a leer prácticamente solo, pero solo no significa él solo. Significa que tuvo un ambiente muy rico. Por eso el ambiente es importante. Ver lo que a nuestros hijos les interesa, lo que es significativo para ellos y proporcionarle lo que necesitan en cada momento. Eso es básico. Entonces, mi hijo aprendió a leer solo, ha aprendido muchas cosas sobre geografía porque le interesa. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues proporcionarle mapas, proporcionarle cosas que hablan sobre países, hablar de países, etc. Entonces, la crianza consciente o respetuosa con el método natural del lenguaje más del aprendizaje en general, natural, todo está interconectado para mí. Y ha Claro que sí. sido, sí, muy interesante ir haciendo estas, yo le llamo las piezas del rompecabezas a lo largo de mi vida, de estos últimos años. Bueno, Estela, por acá hay una pregunta. Sí. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Es normal que mi hija decía palabras claras y ahora las dice de una forma diferente? Ella antes decía tío claramente y ahora solamente dice tú. No sabemos la edad del niño, si no la ¿Podemos puedes decir la decir. edad? Sí. A ver, normalmente esperamos siempre una evolución hacia adelante, pero es cierto que a veces cuando los niños están aprendiendo algo, que en sus cabezas pues están trabajando mucho, puede ser, se habla de los saltos hacia atrás. Es decir, tenemos saltos hacia adelante y de repente parece que hay un salto hacia atrás un poquito, pero luego vendrá otro hacia adelante. O sea que es importante tomar en cuenta todo lo que está sucediendo allí y ver la evolución, que aunque hayan saltos pequeñitos hacia atrás, tienen que haber siempre luego hacia adelante. Entonces, no sé, podría estar relacionado también cuando hay esos retrocesos, tenemos que ver también si ha pasado algo alrededor de la niña o el niño, ¿no? Si ha habido algún cambio muy importante, ha habido un inicio de escuela o un cambio de país o de mudanza, todos estos cambios, o nacimiento de un hermanito, los cambios en la vida de los niños son para los adultos, pero los niños pueden vivirlos de esta manera, como de repente haciendo un poco un retroceso en algo. Aquí hablamos de lenguaje, pero verdad que también sabemos de niños que se aguantaban ya el pipí, de repente vuelven a hacer pipí, o tenemos que ver qué está pasando en ese momento y entenderlo de esta manera. Pero que no debemos tampoco preocuparnos si vemos un poquito un retroceso, porque a veces los hay, pero significa que habrá un avance posterior. Aquí Tiene nos 2 años y habla medio. 2 años y medio, Sí, sí. es pequeño, es pequeño. Puede estar pasando esto y no ser nada importante. Pero bueno, cualquier duda, y eso sería un poco el resumen también, es consultar con un especialista, porque si realmente tenemos dudas y no nos quedamos tranquilas, pues mejor hablarlo directamente con un profesional. Sí, así es. Así es. Bueno, yo no sé si hayan más preguntas, ya vamos terminando, ya se nos va a pasar la hora en 5 Creo que minutos y sí, fue ¿no? Sí. muy rápido, pero con mucha gratitud contigo por tu espacio, por este tiempo que nos brindaste, a las personas que se conectaron también darle muchas las gracias por estar acá pendientes Sí. y estamos disponibles para ustedes en nuestras redes sociales, en los servicios que necesiten. Ya saben que Estela tiene un libro, asesorías personalizadas y nos brinda mucha información tanto en los posteos como en el blog, porque pues yo la sigo a ella y también me he dado cuenta que nos da muchos tips y herramientas de cosas que a veces dejamos pasar, pero que realmente nos pueden aportar mucho en este tema del lenguaje de forma natural. Muchas gracias, Laura. Vale, a ti Muy también. agradecida también. Era un Vale, placer vale. hablar contigo hoy aquí. Gracias. Lo mismo. Lo Bueno, mismo, Laura, pues entonces. seguimos aquí en redes para todas. Gracias a todas las mamás y seguimos Vale. aquí para vosotras. Listo. Chao. Chao, Gracias. chao, hasta pronto.